fruto de la bondad. ¿Alguien sabe qué significa bondad o qué es bondad? ¿No? Pues vamos a ver la definición de bondad. Creo que ahí está en la pantalla, definición de bondad. Dice, ¿qué es bondad? Dice, en el diccionario bíblico dice, bondad es la cualidad de bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural de hacer el bien. Bondad se aplica al carácter de una persona. Esa es bondad. Y dice, el término bondad es un sustantivo abstracto, viene del latín bonitas, formado de bonus, que significa bueno, y el sufijo tad, que cambia al castellano como dad, que expresa cualidad. Por lo tanto, la bondad es cualidad de bueno. Entonces, bondad es bueno. Es el significado del diccionario bíblico, digo el diccionario de la academia. Entonces, bondad quiere decir bueno. ¿Y todos somos buenos? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque hay gente que no es cristiana y no conoce de Dios y puede ser bueno. Puede hacer buenas cosas y sin conocer de Dios. Hay gente rica que tiene dinero y aporta para hacer buenas obras, para hacer buenas cosas. Y no es cristiano y no conoce de Dios. Entonces ahora vamos a ver el significado de bondad bíblico, el significado bíblico de bondad. Lo vamos a ver. Dice, la bondad como fruto del Espíritu es singular. La transliteración del término griego es, aquí esta palabra la leía y no la puedo pronunciar. Actosune, que proviene de agatos. Esta palabra significa bien. En este caso el término tiene una connotación moral, que significa que el significado de bondad se refiere a la persona que es misericordiosa, buena, clemente, compasiva, generosa. La Biblia mayormente hace referencia de bondad como ejemplo de Dios por su pueblo, que aunque el pueblo fallara y pecara contra Dios, éste siempre tuvo misericordia para perdonar cada falta que ellos cometían. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? Muchas. ¿Cuántas y cuántas nos va a perdonar? Muchas. Porque somos seres humanos y fallamos. Pero la bondad de Dios es infinita. No tiene fin. Vamos a leer, por favor, alguien que me lea Salmos 145, capítulo 145, versículo 9, por favor. ¿Cuál, perdón? Ay. 45. Sí, Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Amén. Bueno es Jehová para con todos. Él es bondadoso para con todos y cada uno de nosotros. Dice, la bondad es un atributo de Dios y se manifiesta a través de su amor, gracia y misericordia hacia nosotros. Entonces la bondad de Dios la bondad se puede hacer, es misericordiosa, la bondad es clemente, compasiva, generosa. Cuando somos bondadosos, somos misericordiosos. Cuando estamos en el camino de Dios, Dios nos manda a ser misericordiosos, tener bondad para con la gente, para cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Dice, la bondad bíblica es capaz de perdonar a otros que nos han ofendido. ¿Ustedes han tenido algún problema con alguien y le han perdonado? Sí. ¿Han tenido bondad para perdonar? Sí.
Yo me acuerdo que hace años atrás yo tuve problemas con una de mis hermanas. Y en verdad, hermanos, era algo que pasó y yo me molestaba porque la situación que pasó yo no tuve culpa alguna, pero ella me culpaba a mí. Y después de eso nos dejamos de hablar por varios tiempos, por 3 años más o menos. Pero hermanos, había algo en mí que yo la veía en mi hermana y me daba un coraje, me daba ira, hoy tenía resentimiento hacia eso. Pero conforme vamos leyendo la palabra, conforme vamos estudiando, porque para esto yo me metí al instituto bíblico y empecé a leer y la palabra de Dios me mandaba a perdonar, a ser bondadoso. La palabra me mandaba a ser misericordioso, que yo no podía vivir de esa manera, odiando, tenía que perdonar. Bueno, llegó el tiempo que mi hermana llegó a vender aquí a donde estamos ahorita en la unidad. Antes yo vivía en Pueblo Nuevo. Nos venimos para acá y mi hermana vino para acá a vender afuera del Oxxo. Y yo iba en la moto y la vi y dije, oh. Y todos esos días el Señor me decía, perdona. Sé bondadoso, perdona. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no hice nada, ella me hizo a mí? Y así estuvo lapso de un mes, después de 3 años que yo no le hablaba. Y llegaba con mi esposo y lo comentaba, fíjate que así está mi hermana, así, yo paso por ahí. A la vez me dan ganas de hablarle y a la vez me da molestia. Siento que mis tripas se me hacen así, porque me recuerdo. Pero llegaba a casa, venía a la iglesia y me hablaban de bondad, me hablaban de misericordia. Y en mi mente, en mi corazón, tengo que perdonar. Y a veces iba decidido a perdonarle o a hablar con ella, a pedirle una disculpa, pero cuando la veían, mi carne no me lo permitía. Me volvía a regresar y pero llegó un día que el Señor me habló y me dijo, tienes que perdonar. Y ese día pasé por ahí, hermanos, yo decía, pues, ¿qué le voy a decir si yo no le hice nada? Hermano, cuando Dios tocó mi corazón, yo pasé, me bajé de mi moto, me acerqué a ella y no tuve que decir absolutamente nada. Simplemente la abracé y le dije que te quiero mucho. Eso fue todo. No hubo necesidad de más palabras. Ella igual me abrazó, me dio un beso en la mejilla y me dijo que también me quería mucho. Y de ahí para acá, hermanos, hay comunicación, nos hablamos, me habla, viene aquí al negocio, come conmigo. Pero Dios nos manda a ser bondadosos, Dios nos manda a misericordia. Yo no sé si alguno de ustedes esté pasando algo similar hoy, pero Dios siempre nos manda a ser misericordiosos, tener bondad, tener misericordia. Y eso quita un peso de uno de encima. Eso puedes estar en paz con Dios y lo haces para ser grato a la mirada del Señor. Y eso me ha pasado a mí. Y aquí estaba viendo, bíblicamente hay un capítulo que en Lucas 10, 33, 37, que es de la parábola del buen samaritano. No sé si sepan la parábola del buen samaritano. Que hubo un hombre que le golpearon y lo dejaron en el camino tirado. Y pasó ¿cómo se llama? Un levita, y lo vio y pasó de largo y no le ayudó. Pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo y no le ayudó. Y después pasó ¿cómo se llama? Un samaritano, y lo vio y se acercó, lo levantó, lo arropó, lo vendó, lo lavó y lo subió a su mula y lo llevó a una posada y ahí lo dejó. Y pagó todo lo que tenía que pagar de sus curaciones, de su cuidado. Un samaritano que en esos tiempos los samaritanos y los judíos no se llevaban, tenían riña entre ellos. Y un samaritano vio a un judío que estaba en el camino lastimado y él fue el que tuvo misericordia de esa persona. Dios lo llevó a misericordia, Dios lo llevó en su corazón a bondad para esa persona. Y entonces
ahí es como Dios nos va llevando a ser misericordiosos. A pesar de que tengamos alguna riña con alguien, que hayamos tenido algún roce con un hermano, con un amigo, tenemos que ser bondadosos. A veces hasta con la familia, a veces hay el tío que, híjoles, no lo queremos. Dios nos manda a ser bondadosos, a tener misericordia de ellos, porque tenemos que ser bondadosos. La otra. Dice, aquí hay una frase de William Hendricks. William Hendricks Kane. Dice, esta frase dice así, dice, es la excelencia moral y espiritual de toda descripción creada por el Espíritu. El presente contexto, ya que es mencionada después de la benignidad, se refiere especialmente a la generosidad de corazón y de hechos. Ese es un refrán que dice este hombre, que debemos de ser benignos, debemos de ser bondadosos, de corazón y con hechos. ¿Sí? Ese es el refrán, la próxima, la otra. Ahora vamos a ver, dice, la bondad bíblica solo se puede dar en una persona que ha nacido de nuevo. Esa es la bondad bíblica que solo se puede dar a una persona que ha nacido. ¿Quién ha recibido al Señor en su corazón? Amén. Amén. ¿Y hemos sido bondadosos Amén. todos los días? No. Ay, se me olvidó. A veces nos olvida. La otra vez vine y fui con mi esposa a Chalco. Había un señor con una niña en brazos y la niña tenía una sondita en su nariz. Y yo le digo a mi esposa, mira, pobre hombre, le digo, si yo tuviera dinero, le ayudaría para que pudiera curar a su hija, para que pudiera hospitalizarla. Así le dije a mi esposa, y volteé a ver a mi esposa. ¿Y qué esperas para tener dinero y no lo hagas ahorita que está aquí? Ayúdale, sé bondadoso y dale. Pero a veces luego no queremos dar porque hay gente que utiliza, los niños traen notas de médicas y piden dinero. A veces nos impide ser bondadosos eso. Creemos que eso lo van a utilizar para otras cosas y no para lo que deben de usarlo. Pero la bondad del Señor no nos llama a eso, a ver qué es lo que va a hacer la persona con ese dinero o con esa ayuda que usted le va a dar. Nosotros tenemos que ser bondadosos y darle a esa persona con misericordia y que Dios haga la obra en su vida. A veces nos impide dar o ayudar por esos prejuicios de que y si le doy y a lo mejor ni lo utiliza para lo que debe de utilizar. Dios fue bondadoso con cada uno de nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y hemos sido buenos para Él hasta el día de hoy. Hemos hecho las cosas correctamente para Él hasta el día de hoy. La palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno, ni uno. No hay ni uno que haga el bien. Y Dios dio su vida para con uno de nosotros, cada uno. Y nosotros, ¿por qué tenemos que cuestionar el darle a alguien y poderlo ayudar? Si Dios dio todo por nosotros y aún así le hemos fallado. A veces por pensamiento, a veces en acciones, le hemos fallado al Señor. Así es que cuando, hermanos, tengamos que ayudar, hagámoslo como el Señor lo hizo con nosotros. Él sabía, Él nos ama de gran manera, que Él nos saca de donde estamos. Él siempre está con nosotros aunque le fallemos, Él nunca se aparta de nuestras vidas. Él siempre está. Siempre está. Dice aquí, la bondad cristiana. La bondad bíblica solo se produce en el corazón regenerado, alguien que ha nacido de nuevo. Esto quiere decir que un acto de bondad, como ordinariamente se calificaría
Por ejemplo, el dar pan a un necesitado no es fruto del Espíritu en sí mismo. Dice, ser bondadoso sin haber nacido solo es ser persona moralmente correcta, pero la bondad como fruto solo se puede dar en un hijo de Dios, como fruto de la bondad. Y les voy a leer esta parte. Dice, la bondad de un cristiano está motivada por el amor de Dios y el deseo de seguir el ejemplo de Jesucristo. Se basa en el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. O sea, el dar nosotros no es para que beneficiemos nosotros, que sea que la gente nos vea y diga, ese hombre es bueno. Un cristiano debe de dar para que Dios sea glorificado, para que Jesucristo sea enaltecido. Amén. Eso es lo que debemos hacer, no para que digan, ay, el hermano Polo es bien bueno. Siempre que voy a su cocina, me da un plato de comida. No, hermano, lo tenemos que dar, pero para que agrade al Señor, no para que uno sea enaltecido. Porque lo que yo tengo y lo que usted tiene, la vestimenta que traemos ahorita, el trabajo que tenemos, es gracias a Dios. Y todo lo que vamos a dar es porque Dios nos ha permitido tener eso. Y por eso debemos ser misericordiosos. Porque lo damos, porque Dios nos ha dado y demás. Nos ha dado la vida. Así es. Derramó su vida por nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos para no dar? Nosotros tenemos que dar. Sin ver a quién. Sin ver que, no, es que ese es drogadicto. ¿Cómo lo va a dar? Vamos a dar. Y aparte de dar, hay que llevar una palabra de aliento a ese hermano, a esa persona. Ahora vamos a ver del lado de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Dice, la bondad de una persona mundana puede estar motivada por razones sociales, culturales o simplemente por el deseo de recibir reconocimiento o gratitud de los demás. La diferencia entre nosotros cristianos es porque lo hacemos por amor a Cristo. Porque Él ha sido bueno con nosotros y como nosotros no ser buenos para con la gente. Cuando nosotros demos algo es porque sea el Señor enaltecido. Porque si nosotros lo que tenemos es gracias a Dios, no es por nuestras fuerzas, porque Dios tiene misericordia y Dios es bondadoso para con nosotros. Amén. Y de una persona mundana, Él lo hace. Hay gente que tiene mucho dinero y da, pero lo hace por como dice aquí, por razones sociales, culturales, o simplemente por el deseo de recibir reconocimiento. Y nosotros cristianamente no debemos hacerlo así. Nosotros lo haremos para que Dios sea enaltecido, para que nosotros reflejemos el rostro de Cristo en la gente. Nosotros podamos reflejar el rostro de Cristo en la gente. Amén. Amén. Voy a dar un ejemplo. Una vez uno de mis hijos me dijo que él quería ir a los hospitales a llevar unas tortas y un atole, un café a la gente que estaba allá afuera, que la pasan mal, por cierto, estar esperando una noticia de sus familiares. A veces vienen de lejos y no tienen ni para el pasaje o echar un taco. Y eso es bueno. Yo decía, eso es bueno, ir y llevar algo así. Pero aparte de llevarle el alimento, es el pan para el físico, el cuerpo físico. También hay que llevar el pan de vida, que es la palabra de Dios. Y él me decía, no, dice, nada más llevamos el pan y nos vamos. Digo, no, hay que llevar de dónde proviene este alimento que nosotros estamos dando. Este alimento, esta torta, este café que tú quieres dar, proviene de la gloria y la bendición de Dios para nuestras vidas. Porque tenemos un Dios de bendición, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios proveedor. Eso es lo que le debemos enseñar a la gente, que hay un Dios que sí provee, que hay un Dios que nos cuida, día a día está con nosotros.
Ese es el pan de vida que sí podemos dar, aparte del pan físico para el cuerpo. Y él decía, tenemos que llevar eso que tú dices, pero tenemos que llevar la palabra del Señor también. Va complementado. Tenemos que dar ambas cosas. Hay que dar y llevar esa palabra. Amén. Ahora vamos a ver lo que no permite que el fruto de la bondad se pueda manifestar en un hijo de Dios. Lo que no permite. Dice aquí, en Efesios 5:9, dice, advertencia contra las obras de la carne. Efesios 5:9 dice que la luz de la santidad de Dios o el fruto de la luz produce en nosotros solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Dice, la bondad se opone a toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. No es posible producir bondad y al mismo tiempo cualquiera de estos pecados. Dice aquí, un corazón con amargura, resentimiento, odio y falta de perdón, ira, no puede expresar bondad. Eso es lo que nos dice aquí. Dice, ¿cómo puede traer bondad? ¿Cómo podemos tener bondad en nosotros si estamos llenos de amargura? ¿Cómo puede ser? ¿Ustedes creen que si yo no hubiera hablado con mi hermana y acercado y decirle que me perdonara por lo que sucedió? ¿Ustedes creen que yo podía acercarme a otra persona y decirle lo mismo? Si en mi corazón había amargura, si en mi corazón había ira porque me daba ira, si en mi corazón había falta de perdón, no sabía yo ni podía cómo perdonar, ni decirlo. Entonces aquí nos dice que un corazón lleno de amargura, de resentimiento, odio y falta de perdón e ira, no puede expresar bondad. Entonces aquí yo entiendo que nosotros como cristianos tenemos que entregarle a Dios todo lo que está dentro de nosotros. Ejemplo, yo antes yo tomaba demasiado. Aparte de esto, yo estaba lleno de amargura, de resentimiento con mi padre, resentimiento con la vida, resentido con todo. Pero cuando nos acercamos al Señor y le entregamos a Dios todo eso, que nos limpie, que nos lave, que nos deje blancos como la nieve, entregarle todo ese resentimiento. Yo tenía mucho resentimiento con mi papá porque él nunca estaba conmigo. Nunca estaba conmigo. Todo el tiempo estaba trabajando. Entonces, ¿cómo podía yo ser bondadoso con los demás si lo que yo tenía era puro resentimiento? Tenía amargura en mi corazón, tenía ira. Y todo eso me llevaba a tomar, todo eso me llevaba a hacer cosas incorrectas que no eran buenas para el Señor. Pero cuando nosotros nos despojamos de todo eso, cuando nosotros le entregamos al Señor ese resentimiento, yo tuve que hablar con el Señor y decirle, Señor, no quiero sentir esto para con mi Padre. No quiero, Señor. Te lo entrego, lo pongo en tus manos. Límpiame. Y Dios nos escucha. Dios nos escucha. Y yo se lo entregué. Y Dios fue transformando mi vida. Me fue Él fortaleciendo para poder dejar de tomar. Me fue fortaleciendo para poder dejar de estar resentido con la vida, resentido con la gente, por lo que había pasado. Y Él hasta la fecha de hoy sigue tratando conmigo, porque a pesar de que ya con mi padre hice las paces, ya hablé con Él, le pedí perdón por lo que yo pensaba de Él y todo esto. Pero aún así todavía en el caminar día a día, pues necesitamos paciencia con nuestra familia, necesitamos paciencia con nuestros hijos, y es algo que vimos hace 15 días, la paciencia. Eso hay cosas que a veces nos cuesta trabajo, creo que a todos, la paciencia. Entonces necesitamos poner en manos de Dios todo eso, para que Dios trate con nosotros, para que Dios toque nuestro corazón y nos permita poder disfrutar
del fruto de la paciencia. Ya estaba viendo que para poder tener paciencia, necesitamos tener amor en nuestro corazón. Si nosotros no tenemos amor, no podemos tener el fruto de la paciencia. Si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, no podemos tener gozo. Si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, no podemos tener ¿cómo se llama? Benignidad. Si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón, no podemos tener paz. Y si nosotros no tenemos amor, el amor de Cristo en nuestro corazón, no podemos tener bondad. Entonces tenemos que estar llenos del amor de Cristo, despojarnos de todo lo que estorba, de lo que estamos viendo, lo que estorba para tener bondad, toda esa amargura, resentimiento, odio, falta de perdón e ira. Necesitamos ir a la fuente de amor, que es Dios. Necesitamos doblar rodilla y pedirle al Señor que Él nos llene de ese fruto de amor, de ese fruto de gozo, de ese fruto de paciencia, de benignidad, de bondad. Tenemos que acercarnos a la presencia del Señor todos los días, porque todos los días nos pasan cosas que a veces nos desesperan. El día que di el de paciencia, ese día fue un sábado, estábamos hablando de paciencia, ¿qué tal estábamos con lo de la paciencia? Yo decía que a mí me desesperaba que luego en el negocio iba corriendo por tortillas y había gente, había fila, iba a otra tortillería, había gente, y eso me desespera, me era desesperante, y luego mi esposa marcándome, necesitamos tortillas, que hay gente, y yo, la paciencia se me terminaba. Y hablando ese día, a otro día, dije, sí, Señor, tengo que tener paciencia. Ahora, cuando voy a las tortillas, me acuerdo de eso, paciencia. Y ya voy a la otra, pero ya trato me esfuerzo a tener paciencia. Me cuesta trabajo tener paciencia. Y a otro día, el domingo, los hermanos venían a hacer el aseo. Y Dios no me está hablando de paciencia. Dice que para que tengas paciencia te pone tribulación o te pone pruebas. Al otro día me levanto para venir a abrir la iglesia para que hagan el aseo. Salgo, la moto no jala. Dios mío, y ahí estoy. Jalo aire. ¿Qué quieres probar, Señor? Bueno, dije, tengo la bicicleta, me voy en bicicleta. Hermanos, en verdad que agarro la bicicleta ponchada. Los hermanos iban a entrar a las 8:05, a las 8 me citamos aquí para abrir la iglesia, y yo arreglando la moto, viendo cómo vengo a abrir la iglesia. El Señor, de verdad que sí pones pruebas para poder tener paciencia. Pero esa palabra, eso que dije, bueno, paciencia. Jalo aire, no pasa nada, le hablo a los hermanos, permítame tantito, ahorita ya voy para allá porque me sucedió esto. Que hubiera sido, en serio, que la palabra cuando usted la lee, cuando la estudia, dice, ay, Señor, hubiera sido otra ocasión, me hubiera subido con mi esposa, esta moto cochina no jala, y agarro la bicicleta y está ponchada, esos chamacos la han de haber agarrado y no se dieron cuenta. Así me hubiera puesto, hermanos. Pero ese día salí y yo esa palabra la dije, dice, la prueba te da paciencia. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, bendito seas, Padre. Ese día agarré aire, le eché aire a la porque no estaba ponchada la vista, estaba baja la llanta, y se lo voy a echar aire, a lo mejor le eché aire y vámonos, nada más estaba baja. Dijo, bendito sea el Señor. Pero sí, Señor, nos prueba en una u otra manera para tener esa paciencia, ¿no? Hoy está de bondad, igual como les dije con mi hermana, pues el Señor me mandó a ser misericordioso,
No podía seguir con esa amargura. No podía seguir el ver a mi hermana y tener ese resentimiento. No podía continuar de esa manera. No podemos hacerlo así. No podemos estar aquí con una cara y afuera con otra. No podemos estar. A lo mejor los hermanos no lo saben. Tampoco sabían de mí de eso de mi hermano. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que tú tienes dentro de tu corazón. Y no podemos seguir y continuar con cargar eso. No podemos estar cargando eso. A veces esas situaciones no nos permiten avanzar en la obra del Señor. A veces esas situaciones nos detienen para seguir adelante en su obra. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios y que Él sea en nuestra vida en cada momento y entregarle al Señor todo eso, todas esas cargas que llegamos a tener. A veces nos desesperamos porque no tenemos trabajo, a veces nos esperamos por los niños. Ahorita en mi casa tengo, 3 nietecitos, tenía 6. Ay, Dios santo, guardería todos los días. Todos los días. Dentro de mi casa están los nietos, dentro de mi casa está mi trabajo, dentro de mi casa están mis hijos. A veces el negocio, bendito sea el Señor, se llena. Los niños gritando, la gente gritando, faltan tortillas, falta esto. Paciencia. Tener bondad, porque si no tengo paciencia, pues no voy a tener bondad y les voy a gritar y les voy a decir de todo. Y a todos, arraso con todos, hasta con los trabajadores. Parejo. Fernández, ¿no? ¿Quién dice? Pedrito Fernández. Y así es, hermano. Entonces, vamos a entregarle todo al Señor, ponernos en manos de Dios, y Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza. Solo Él toma el control de todo. Amén. Él es el único que puede guiarnos y direccionarnos día a día, todos los días. Aunque vengamos a la iglesia, todos los días tenemos dificultades. Todos los días pecamos, y no es de acción, de mente, pero todos los días hay algo que, ay Dios mío, perdóname, te volví a fallar. ¿Sí, hermanos? Dice la bondad como un atributo comunicable en nuestras vidas que debe mostrarse con nuestros hermanos en la fe. Un atributo comunicable. ¿Alguien sabe cuáles son los atributos comunicables? ¿Sí? ¿Cuáles son, hermano? La bondad, el amor, la santidad, Ajá. Misericordia, misericordia, paciencia, fidelidad. Esos son los atributos. La bondad es un atributo comunicable de Dios para nosotros. Dios fue bondadoso para con nosotros. Dios fue amoroso para con nosotros. Dios fue misericordioso para con nosotros. Cuando estábamos perdidos, tuvo misericordia de nosotros. Él fue paciente porque Él sabía que íbamos a llegar a sus pies. Y aquí estamos, dándole la gloria y la honra. Él es paciente, misericordia, y esos atributos los tenemos nosotros. Somos pacientes. Estaba viendo ¿cómo se llama? Leyendo, que decía, a veces nosotros en la iglesia no somos pacientes con los hermanos, porque hay hermanos que son algo especial. Pero decía él, ¿por qué no somos pacientes con los hermanos? En casa tenemos hijos adolescentes e hijos que toman, algunos, o hijos que no trabajan, ya tienen 30, 40 años y no trabajan. Y nosotros, hijo, ve a trabajar, hijo, dándoles ejemplos, platicando con ellos. Y cómo con ellos somos pacientes. Ahí sí, ¿por qué somos pacientes con nuestros hijos? Porque los amamos. Dios, ¿por qué es paciente con nosotros? Porque nos ama el Señor. Y nosotros, ¿por qué no podemos ser pacientes con los hermanos? O no podemos ser pacientes con nuestro vecino que es tremendo. ¿Por qué no somos pacientes con ellos? Porque no hay amor. No tenemos amor. Como dice su palabra, tenemos que tener amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No amamos a nuestro prójimo como Dios nos ama a nosotros. No tenemos bondad para con ellos.
Eso lo escuché y de verdad sí. A veces no, a veces hace la pastora un llamado. Hermanos, ¿quién quiere hacer el aseo? Tenemos domingo, martes. No. Y casi nadie levanta la mano. ¿Y por qué no levantan la mano? Porque no hay amor para la iglesia. No hay amor para la obra del Señor. Nos falta ese amor, esa pasión para hacer la obra del Señor. No hay amor. No hay amor para la obra. ¿Y quién nos va a dar este amor? Dios. El Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, si hoy sábado estamos aquí en ayuno, en busca del Espíritu Santo, pues vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé el querer como el hacer, para su obra, para mi prójimo, poder amar a mi hermano que llega a la iglesia, poderle, a veces sabemos que hay hermanos que están necesitados, y a veces no es económicamente, a veces están necesitados de un abrazo, de una charla, a veces quieren desahogarse con alguien, platicar, pero lamentablemente casi siempre nosotros agarramos, va y nos vemos, y cada quien a su casa. Y no nos acercamos con el hermano, con la hermana, ¿podemos platicar algo? Le veo un poco triste, ¿puedo orar por usted? Ese es amor a la obra. No es necesario darle dinero, no es necesario hacer otra cosa más que platicar. Un abrazo fraternal de hermanos, más que suficiente. Más que yo me acuerdo cuando yo pedía y buscaba de Dios que me ayudara a apartarme del alcohol. Cuando yo doblé rodillas, que una persona en ese entonces se acercó y me dijo, hay un Dios que te ama con todo su corazón, búscale. Es lo que hice, yo doblé mis rodillas, le clamé que me ayudara lo que estoy pasando. Yo sentí un abrazo, pero un abrazo fraternal de una persona. Que yo digo, esa persona la envié a Dios porque sentí un abrazo como nunca la había sentido. Amén. Y yo digo que aquí cuando llega alguien, si usted ve a un hermano, abrácenlo. Y más cuando son los que van llegando. Así es. Abrácenlo. La bondad también se manifiesta de esa manera. Amén. Ser bondadoso de esa manera también se manifiesta así. No es necesario. Muchas veces bondad pensamos que es dar dinero, ayudar. Y no, la bondad es hasta en un saludo fuerte, sincero, esa es bondad. Amén. La gente que llega aquí se siente acogida, se siente querida, si viene mal, se siente querida. Dice, entonces la bondad, ay, yo hasta me salí del tema, pero, bueno, no del tema, sino de lo que tengo aquí, pero así es como debemos de manifestar la bondad, Amén. a todo y cada uno de nosotros. El amor de Cristo en nosotros, nuestro propio testimonio en nuestra casa, en la iglesia, en la calle, nuestro testimonio de bondad para con la gente, el dar el asiento en el trabajo, aunque la gente a veces en el trabajo, ahí dice el pastor, hay unos que, híjole, nos hacen la vida imposible, pero nosotros tenemos que ser bondadosos en ese aspecto. No podemos hacer lo mismo que ellos hacen. Así es. Dios nos orilla a ser bondadosos con ellos. ¿Y qué podemos hacer? Orar por ellos. Así es. Que Dios tenga misericordia, que Dios los traiga a sus pies, que ellos puedan conocer el amor, el gozo, la paz y la bondad del Señor, la paciencia. Amén. ¿Sí, hermanos? Dice entonces aquí me quedé en la bondad como un atributo comunicable en nuestras vidas, que debe mostrarse con nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que hablamos, mostrarse en los hermanos en la fe. Y también se debe mostrar en casa. A mí me cuesta mucho trabajo mostrar esa bondad en casa, me cuesta. Pero Dios ya me puso 6 pruebas chiquititas que ya me están trabajando. ¿Sí? Ya Dios está trabajando conmigo y le doy gracias al Señor por eso. Ujú. Dice, ¿podemos alguien que me lea Gálatas 6:10? Nomás para verla. Los que le faltan. ¿Mande? Y los que le faltan. Ay, sí, hermano. Gloria a Dios. Pues los toman. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente a los de ¿Cuál fue? Lucas, 6:10. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. 6:10. Gálatas. Y alguien me busca Lucas 6:35, por favor. Lucas era que 6:35. ¿Y la otra cita? 6:10. 6:10. Gálatas 6:10 y Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, Nada. y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Entonces esta palabra nos dice que tenemos que ser bondadosos y no esperar nada a cambio. Nada. Tú haces el bien y no esperes nada a cambio. Porque no creas que el hermano o la hermana, a veces ni las gracias nos van a dar. Pero esto lo hacemos para que el Señor sea glorificado. Amén. No es para que yo sea enaltecido, para que el Señor sea glorificado. Porque Él es el único que tiene que tener toda la gloria y toda la honra. Amén. Nada más Él. No seamos como los mundanos que dan, son bondadosos, pero para su deleite, para que ellos yo soy el que les doy, yo soy el que... No, esto nosotros lo damos para que el Señor sea el que sea glorificado, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amén. Ok, hermanos. Entonces, pasamos a la otra. Dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonad unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dice, si Dios nos perdonó, si Dios tuvo misericordia, tuvo bondad por nosotros, ¿por qué no vamos a hacerlo con nuestro prójimo? Si Dios es nuestro ejemplo, Así es. y dice la palabra del Señor que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, Amén. entonces, ¿qué debemos de reflejar? En la calle, el perdón, el rostro de Cristo, bondad, debemos ser bondadosos. Amén. La otra, por favor. Dice, el que tiene esta bondad siempre está abierto para los demás, así como Jesús lo estaba. El que a mí viene, no lo echo fuera. Dice, somos llamados a perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Todos y cada uno somos llamados a perdonar, a ser bondadosos, misericordiosos, todos y cada uno de nosotros. Amén. 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 La otra. Amén. Dice, ¿consideras que eres bondadoso con los demás? Pregunta. ¿Consideran bondadosos para con los demás? A veces. A veces fallamos. A veces fallamos. Igual yo, a veces fallo. Hay veces que a mí me ha pasado, y Dios me perdone, pero a veces se acerca alguien a pedirme una moneda cuando voy a echar algo así, y en verdad a veces catalogo. No, este no. No, este sí. No, este no. Pero la bondad no, pues Dios cuando tuvo misericordia no dijo, no, este es un borracho, ¿por qué le voy a ayudar? No lo dijo así, él al contrario. Él es bondadoso conmigo, nunca se fijó en eso, y nosotros como humanos nos fijamos en esas cosas. Así es. Catalogamos a la gente por su aspecto. Ajá. Pues hermanos, entonces, ¿qué tan bondadosos somos o qué tan bondadosos debemos de ser? Para con nuestros hermanos de la iglesia, para con nuestros vecinos, para en el trabajo. La bondad y debemos de reflejar el rostro de Cristo donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Dice, voy a leer una parte, dice, para el cristiano, la bondad es parte de su testimonio. Somos un testimonio de que Cristo vive en nosotros. Es parte de su testimonio y su llamado a ser luz en el mundo, mostrando el amor de Dios a través de sus acciones y actitudes.
Dice, busca glorificar a Dios y cumplir con su voluntad en todo lo que hagas. Amén. Buscar siempre que en lo que tú hagas, lo que tú digas, tus acciones, tus palabras, que sean para glorificar al Señor. Siempre. Buscarla, no el beneficio propio, es glorificar a Él, que Él sea enaltecido. Donde quiera que estemos es darle la gloria y darle la honra a Él. Y si tenemos lo que tenemos es porque Él nos ha permitido tener. Así es. Hasta la ropa que traemos, porque bendito sea el Señor, Él nos la provee. El trabajo, los hijos, la familia. Aunque haya hijos rebeldes, pues bendito sea el Señor. Él nos va a dar la paciencia, Él nos va a dar la bondad para poder trabajar con ellos. ¿Vale? Y ese es el estudio que les comparto. Gloria a Dios. Vamos a orar por eso.